¿Sabías que Steven Universe Future no es una serie animada? También es una representación muy significativa de qué es la ansiedad. Aquí está. Este es el futuro. Pero para iniciar, primero tenemos que dar el significado de qué es la ansiedad. Y la ansiedad es un sentimiento de preocupación y miedo o terror o intranquilidad excesivo. Antes de hablar de la ansiedad que tiene Steven ya de grande y de cómo la tiene que lidiar actualmente en Steven Universe Future, primero hablemos del pasado de Steven. El pasado de Steven es un pasado muy frustrante y es un pasado muy anormal a lo que le pasa a las demás personas, porque en el pasado de Steven tiene que pagar por errores que tuvo que hacer su propia madre y más encima tuvo que lidiar con problemas de otras personas y solucionarlos. Ser la persona madura en medio de todo el caos, ser una persona correcta en medio de toda la conmoción. Y en parte eso es lo que le hace dar ansiedad en el futuro, porque el único propósito que tenía Steven en ese momento era ayudar a la gente, era ayudar emocionalmente a las gemas con las que se encontraba, ya sea alguien como Peridot, como Lapislázuli o como diferentes gemas que se encontraba a lo largo de su historia, o diferentes personas que se encontraban a lo largo de su historia. Entonces, como él siempre estaba enfocado en el pasado, en ayudar a las demás personas, hubo un momento donde no se ayudaba a sí mismo y no se preocupaba por sí mismo. Entonces de ahí nace el tema en concreto de Steven Universe Future. Y volvemos al presente, donde Steven ya está grande y donde Steven ya tiene que tomar sus propias responsabilidades. En ese momento Steven puede ver cómo ha logrado que las otras personas crecieran y que las personas maduraran. Puede ver cómo crece todas las personas, cómo van evolucionando en sus vidas, cómo van avanzando en sus vidas. Entonces, como Steven ya puede ver todo eso, pues llega el momento crítico, el momento donde se siente estancado, el momento de estancamiento. En ese momento, como Steven, el único propósito que tenía la vida era ayudar a las demás personas, y como ve que ya todas las personas y que todo el mundo ya está forjando su vida y que ya no necesita su ayuda, ya sea de dependencia emocional, ya sea de ansiedad de las gemas, ya sea solucionando errores que tuvo su madre, como ve que ya no tiene que hacer ese tipo de cosas, pues no le encuentra propósito a su vida, no le encuentra sentido, y llega a un punto donde quiere ayudar y quiere seguir ayudando, pero ve que las demás personas ya no necesitan su ayuda porque la ayudaron. Y en ese momento es cuando Steven pierde su propósito y pierde el propósito más importante de él, era ayudar a las gemas, que todo estuviera bien y ayudar a las demás personas, pero no se ponía en conciencia a sí mismo, y eso ayudaba a que su ansiedad y su apego emocional que le tenía a la ayuda de las demás personas vaya aumentando. Gran parte de esto lo podemos ver en el capítulo terrícola, donde Steven trata y quiere ayudar a Jasper de alguna manera, pero la misma Jasper le dice que no necesita su ayuda, que en ningún momento le pidió su ayuda y que ella solo quería y tenía su propio pensamiento, cómo es la fuerza y de cómo la debe manejar con las gemas. No estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con los diamantes y con las gemas, entonces por eso se decidió alejarse, decidió convertirse en una persona fuerte e irse a los lugares más salvajes para poder ser más fuerte y encontrarse como persona. Ella misma infringe eso y ella misma le dice que no necesita la ayuda, pero Steven, por su ansiedad social, por la ansiedad de querer hacer que las personas se sientan mejor, de ayudar a las demás personas, quiere ayudarlo, quiere que tenga una mejor vida, y en ningún momento ella pidió eso y se lo refresca en la cara de que ella no pidió eso. Entonces podemos ver cómo Steven poco a poco en la serie va aumentando la ansiedad de querer ayudar a las demás personas y no ser conformado porque ya la solución ya se ha dado, porque ya la solución, ese tipo de problemas que tenía antes ya se resolvieron, que ya puede estar en paz y que ya puede estar tranquilo. Pero como él vivió un pasado con mucho caos y con muchas resoluciones de problemas, pues podemos ver cómo Steven poco a poco va avanzando con su proceso de ansiedad.
También podemos ver ese apego y esa ansiedad a el episodio Juntos por Siempre. Este episodio es muy icónico porque podemos ver cómo Connie, una humana con la que estuvo compartiendo Steven mucho de su tiempo, ha evolucionado como persona, ha estudiado, ha mejorado, ha avanzado en su vida y ya está pensando en estudiar en una universidad y ser una profesional, ya está deseando. Pero como te digo, podemos ver el crecimiento de Connie a lo largo de la serie, cómo va a ir a la universidad, cómo va a seguir su vida, cómo va a seguir avanzando. Podemos ver todo eso. Podemos ver cómo Steven tiene ese apego emocional hacia Connie, quiere que no se vaya y quiere seguir viviendo con Connie y quiere seguir divirtiéndose con ella. Podemos ver cómo Steven tiene un apego hacia Connie, un apego emocional donde quiere que Connie esté con ella para siempre, no quiere alejarse, no quiere que las demás personas lo vean mal por alejarse, porque ella se alejó. Se siente ansioso porque está muy apegada a Connie y quiere seguir compartiendo como en los viejos tiempos con Connie. Entonces, ¿qué hace Steven en ese episodio? Para estar siempre con ella, se quiere casar con ella. Algo que obviamente Connie rechaza porque tiene sus propios proyectos, tiene sus propias habilidades, debilidades, tiene sus propios crecimientos, sus propios pensamientos. Quiere ir a la universidad para mejorar como persona y para seguir creciendo su vida profesional, mientras que Steven, como no ha podido avanzar en otras cosas que no sea ayudar a las gemas, tiene ese apego emocional y por eso se quiere casar con Connie, para que estén juntos y que todo sea como antes, que todo sea solo compartir, solo reír, solo compartir y solo reír. Pero Connie no ve esto. Connie ve un futuro más adelante. Connie ve que tiene un futuro más adelante y que Steven también tiene que comprenderlo, pero por la ansiedad que él tiene sobre la ayuda de las demás personas y sobre que todo tiene que estar exactamente igual como siempre, como antes, a Steven le da muy duro ese tipo de cosas y eso hace que la ansiedad de Steven aumente. También un episodio muy importante llamado Fragmentos es un episodio donde Steven va a hablar con Jasper, donde Steven se sumerge en el mundo de Jasper y hace que Jasper entrene, lo quiera entrenar y quiera que Steven mejore su fuerza y su condición. En ese episodio podemos ver cómo Steven evoluciona a lo largo de los días viviendo con Jasper, cómo va creciendo y cómo va aumentando su fuerza y aumentando sus habilidades gracias a Jasper, la que le dio la furia correcta para poder seguir. Como podemos ver eso, podemos ver cómo Steven muestra su ira de manera positiva, como la ansiedad de Steven de querer ayudar a las demás personas y no ser correspondido por eso va aumentando y cómo se desquita con Jasper para llegar el momento de poder hasta romperla. Pudo romper a Jasper solo por la ansiedad y por el estrés acumulado de no poder ayudar a las demás personas y de no tener un propósito en la vida. Ahí vemos como Steven aumenta su ansiedad y se desquita con Jasper para poder quebrarla. Claro que él lo soluciona, pero el quebramiento de Jasper hace que la ansiedad de Steven crezca más y llegue a un punto donde Steven ya no se sienta como una persona normal, sino se sienta como un monstruo. Es algo terrible. Y siempre me salía con la mía. ¿Es en serio? Ustedes no saben lo terrible que puedo ser. Ustedes piensan que soy tan genial, que soy tan maduro y que siempre sé qué hacer. ¡Pero eso no es cierto! No he aprendido para nada de mis problemas. Solo me he hecho peor. Piensan que soy un ángel, pero yo ya no soy más ese niño. Soy un fraude. Soy un fraude. ¡Soy un monstruo! Como el estrés de ser una diamante le está pegando, porque él no tiene miedo de ser una diamante, tiene miedo de lo que hacían las diamantes antes, y podemos ver cómo las diamantes han cambiado debido a él, debido a todo lo que él ha hecho para que las diamantes cambien. Como Azul quiere ayudar a las demás personas que sean felices, como Diamante Amarillo quiere que sus colonias estén bien organizadas y que todo concuerde y que todo esté bien con las gemas, como poco a poco van arreglando las gemas que tiene
quieren las gemas que se corrompieron a lo largo de la guerra, a lo largo de todo lo que pasó con Steven y con Rose Cuarzo y con Diamante Rosa. Podemos ver todo eso y podemos ver cómo Steven, aunque hable con las diamantes, con diamante amarillo y con diamante azul, no quiere soltar lo que en realidad siente, y podemos ver cómo se va corrompiendo poco a poco y cómo las diamantes la quieren ayudar, pero él no quiere. Él piensa que nadie lo va a entender y piensa que nadie en la vida va a entender y va a saber lo que él siente profundamente. Después de él solucionar su problema emocional, su problema ansioso, el problema que tenía, compartiendo con todo lo que le ha sucedido, ya podemos ver cómo Steven por fin, después de tanto tiempo, puede tranquilizarse, puede ya buscar su propio propósito y ir a sumergirse en crecer, en buscar su propia vida y su propio propósito. Podemos ver por fin el crecimiento de Steven Universe, y ya viendo eso, ya podemos ver cómo Steven cambia su perspectiva, y ya en el último episodio, en el futuro, podemos ver cómo Steven se despide de las demás gemas, como todos lloran por él, como todos lo van a extrañar por todo lo que les ha ayudado, pero sabiendo que es lo necesario para poder crecer, para poder encontrarse como persona y para poder encontrar su propio propósito en la vida, que es algo en lo que muchas personas, después de ya salir del colegio, de la universidad o de algo que les haya sucedido, nos quedamos perdidos y no sabemos qué hacer. Básicamente el episodio El Futuro, podemos ver exactamente lo mismo, de ya querer buscar nuestro propio propósito. Entonces vemos cómo Steven se despide de todos, vemos cómo las gemas se hacen las fuertes para no hacerlo sentir mal, hacerlo para apoyarlo en todo. Vemos como por un futuro y por una despedida, Steven trata de provocar esa tristeza, trata de provocar, pero como no puede verlo, solo sale y se va y se devuelve, y ve como las gemas por fin se rompen y por fin le dicen la verdad de lo que lo va a extrañar, de que toda la vida estuvieron con él y que ya tiene que crecer como persona e irse. Y ya después de esa ida, de despedirse de Connie, de despedirse de las demás gemas, marchándose y yéndose a ir por un futuro mejor, Steven por fin cierra su círculo. Las personas dirán que Steven Universe Future es una serie mala, pero para mí es una serie de enseñanza que le da un poco de cierre a lo que es la serie Steven Universe. No lo da por completo, porque mucha gente dice que no le da el cierre completo a todo, pero por lo menos nos deja una enseñanza muy fuerte de lo que es la ansiedad y de cómo se puede llegar a expandir de formas demasiado extremas y graves. Entonces, básicamente así es como cuenta Steven de cómo es la ansiedad y de cómo se vive la ansiedad. También podemos ver que en Steven Universe Future hay episodios que son regulares, hay episodios que te van a aburrir, pero hay episodios en la historia que son para mejorar la historia y que son para darle un poco de cierre a los personajes como tal. Así que si quieres que siga hablando de Steven Universe, pero ya a más profundidad de lo que son los personajes, cómo son la evolución de cada personaje, como Peridot, como Lapislázuli, como Garnet, como Amatista, como las demás gemas que fueron bastante importantes en la serie, pues déjamelo en comentarios. Yo seguiré haciendo videos y no creo que tenga algo más que soltar, y nos veremos en un próximo video. Chao.